Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020. Nos pueden visitar en zonacero.co, emisoratlántico.com.co, seguimiento.com y en todas las plataformas digitales. Vamos a hablar del sector inmobiliario. ¿Está bien la venta de vivienda, vivienda nueva, vivienda usada? ¿Cómo están los arrendamientos? Mucho cartelito de se arrienda, se vende. Bueno, la experta para conversar con nosotros de todos estos temas es la doctora Sandra Carbonell, la directora ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz, a quien procedo a saludar a esta hora. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hagamos el balance de lo que fue el 2019. ¿Cómo estuvo el sector inmobiliario el año pasado? Precisamente en el observatorio inmobiliario que tenemos en la Lonja acabamos de cerrar los análisis y concluimos que finalmente, después de 2 años de contracción en la rotación como tal de las ventas inmobiliarias, se pudo por fin ver un repunte en Barranquilla. Cerramos con un consolidado de 3.9 billones de pesos en transacciones consolidadas de ventas efectivamente registradas, es decir, aquí entra todo lo nuevo y el usado, que se resumen en un total de 17.343 transacciones. Pero entonces, un número bien interesante. Hagamos la diferenciación. ¿Cuántas nuevas, cuántas usadas? Bueno, ese es un indicador, digamos, porque en el tema de nuevo, desde que se cierra una venta hasta que se entrega materialmente el inmueble, pueden pasar 2, 3 años. Entonces, desde el Observatorio Inmobiliario de la Lonja, el monitoreo que hacemos es a los registros efectivos que se hacen de las transacciones, porque es difícil determinar de esas nuevas unidades, de esas unidades que se están registrando, cuáles son nuevas, cuáles son usadas. Pero el consolidado, digamos, en este momento está en 17.343, de las cuales se estima que cerca entre 12.000 y 13.000 pueden ser viviendas nuevas. Entonces, esto muestra varias cosas. Primero, que el inventario de unidades nuevas finalmente está rotando, que eso era algo que nos preocupaba mucho en la ciudad, porque realmente teníamos un fenómeno muy particular, y es que todos los desarrolladores inmobiliarios pensaron lo mismo, todos al mismo tiempo, y Barranquilla tuvo un gran número de metros cuadrados licenciados, sobre todo en metros cuadrados de oficina, en metros cuadrados de proyectos de estratos altos, 5 y 6, digamos en simultáneo. Entonces esto generó que existiese mucha oferta, pero vemos que finalmente estos proyectos pudieron llegar a puntos de equilibrio, consolidar construcción, entregar los inmuebles vendidos y finalmente ya los propietarios están accediendo a sus viviendas, pues después de un ciclo de construcción. ¿Podemos decir que estuvimos al borde de una crisis y la superamos? Podemos decir, yo no me atrevería a decir que estuvimos al borde de una crisis, porque realmente ese fenómeno en el sector de la construcción dinamizó muchísimo la economía local, la cantidad de puestos de empleos que se generaron, sobre todo el dinero circulante gracias, digamos, a esos grandes capitales que vinieron para compra de lotes y desarrollarlos, y luego esos mismos capitales locales y de afuera que vinieron a comprar unidades nuevas que se estaban desarrollando, pues ya te dice, es un buen termómetro para medir qué pasa. Entonces, lejos de que hubiese como tal una crisis, lo que sí sucedió en la ciudad es que se generó un inventario un poco más agresivo de lo que estábamos acostumbrados, y el mercado sigue siendo el mismo. O sea, en este momento, estrato 6, estrato 5 ya están abastecidos en Barranquilla. Sí, hay poca exploración. Sí, sí. ¿Cómo están el 4, el 3, el 2 y el 1? Donde se está centrando la dinámica del sector es en esos estratos medios, en el estrato 3 y 4 principalmente, y eso te lo dice el valor promedio de las unidades que se están escriturando, que se cerró en el 2019 en 228 millones de pesos. Ese es el valor promedio de una familia estrato 3, estrato 4 que está decidiendo acceder, por ejemplo, a vivienda. O es el monto predilecto entre los 250 y los 300 millones de pesos de aquellos inversionistas que quieren poner sus capitales de forma segura en aquel sector que les genere mayor rentabilidad. Entonces, digamos que ese al final es el resultado de toda esa dinámica de exploración también que la ciudad, digamos, para la que se ha preparado y que ha respondido bien. Ahora, ¿cómo va el sector de venta de oficinas? Bueno, el tema de oficinas, yo creo que de todo ese inventario que ahorita hablábamos que se generó en la ciudad en los diferentes usos, porque no solo fue vivienda en estratos altos, fue también muchas oficinas y algo de comercio. El comercio se absorbió muy bien, entendiendo que Barranquilla es una plaza o es un mercado que siempre recibe muy bien estos nuevos proyectos
ya sea también por la misma cultura de consumo a nivel inmobiliario de ese tipo de proyectos. Pero particularmente con el tema de oficinas, la ciudad sigue teniendo un stock importante para abastecer la eventual demanda que se genere por lo menos por los próximos 3 o 4 años. Yo creo que eso lo ha entendido bien también el grupo de potenciales inversionistas, fondos de inversión, desarrolladores, etcétera, que no dejan de evaluar a Barranquilla, y los mismos desarrolladores locales que eventualmente también toman la iniciativa de agarrar un lote y desarrollar un proyecto interesante allí. Todavía, como decía, la ciudad está con un stock importante, pero ya se ha visto una retoma en la dinámica de ventas. El valor por metro cuadrado sigue estando muy estable. Uno habla de crisis cuando hay una contracción como tal del valor. Hay una corrección natural de los precios, uno podría decir, cuando ves una estabilidad prolongada. Eso quiere decir que hay bastante oferta todavía y que la demanda sigue respondiendo a esos valores por metro cuadrado. Entonces, ¿le cabe un centro comercial más a Barranquilla? Bueno, yo tengo una opinión muy particular en ese sentido. Y es que Barranquilla ha centralizado su oferta comercial en los estratos altos. Pero el sur también tiene... De un tiempo para acá se presentaron unos proyectos muy ganadores y creo que todos podemos evidenciar lo interesante de esos proyectos más hacia el área metropolitana, sobre todo el corredor que conecta con Soledad, Calle 30, etcétera, y han funcionado bien. Sí. Entonces, Barranquilla tiene casi que una oferta de centros comerciales en los dos polos. Entonces, sí falta explorar un poco qué hacer con unos macrolotes con los que la ciudad dispone, y que antes pudieran haber tenido unos usos que hoy, digamos, están obsoletos en medio de todo el esquema urbanístico que hay. Y podrían ser hasta económicos. Claro, entonces yo creo que estamos hablando no del centro, sino estamos hablando, por ejemplo, barrio Boston, Delicia, Olaya, esas son zonas desatendidas a nivel de oferta de centros comerciales de gran formato. Lo que pasa es que no es tan fácil, Jorge, consolidar área, por ejemplo, una manzana completa para desarrollar un gran proyecto así, pero sí hay unos equipamientos viejos que están ahí, por decirlo así, que pueden ser recuperados y pueden generar una oferta urbanística interesante para la ciudad y sobre todo para las viviendas circundantes. Entonces, si Barranquilla, para retomar tu pregunta, está lista para nuevas ofertas de centros comerciales, yo diría que en ciertas zonas estratégicas de la ciudad que aún siguen desatendidas. Pero eso es algo que por supuesto hay que evaluar con lupa. Entre otras cosas, hay un proyecto muy interesante que es un gran centro comercial pegado al río Magdalena, o sea, haciéndole sombra a lo que es el malecón del río. Ese sector del malecón, Jorge, y nosotros que desde La Lonja lo hemos monitoreado tan de cerca por todo el tema de la medición valuatoria que hacemos constantemente allí, de la misma tierra, en fin, y del impacto del malecón en la valoración como tal de la ciudad, o la valorización de la ciudad. Yo creo que ese malecón ha sido realmente una apuesta de ciudad supremamente agresiva y ganadora, y tiene la capacidad de recibir o de ser tan integrador en los diferentes usos como se quiera plantear. Sí, porque ahí está previsto también vivienda, centros comerciales, esparcimiento. Bueno, y está también lo del Puerta de Oro, que ya está funcionando. Y es tan versátil a su vez que es capaz de moldear su expectativa de desarrollo en virtud del momento histórico a nivel inmobiliario que se tenga, ¿cierto? Porque cuando se construyó el Puerta de Oro, la apuesta urbanística era diferente. El mismo mercado y la misma respuesta local ha ido permitiendo que de la administración pública se planteen y se ejecuten iniciativas que han sido a todas luces ganadoras. Entonces, por ese lado va bien también el malecón. Bueno, Sandra, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Ahí está la perspectiva de La Lonja de Propiedad Raíz sobre el sector inmobiliario en Barranquilla y el área metropolitana. Muchas gracias, gente linda. Pueden revisar esta entrevista en zonacero.co, emisoratlántico.com.co, seguimiento.co y en todas nuestras plataformas digitales. Chaito.